hermanas, todos ustedes tengan muy buenas tardes. Bien, estamos a las afueras del penal Barbadillo, en donde acabamos de conversar con el presidente José Pedro Castillo Terrones, y por supuesto seguramente que ante muchas noticias que hubo últimamente con respecto a su salud, pues muchos estarán preguntando cómo está el presidente, cómo se encuentra. Nos ha hecho saber ya, estando en México, por ejemplo, la primera dama de la nación, la magíster Lilia Paredes Navarro, pues que se encontraba delicado de salud, y justamente eso vamos a esclarecer tal vez en esta pequeña transmisión de cómo está nuestro presidente, ¿no? De salud. Bueno, también tenemos acá la presencia del hermano Chasqui, ¿no? De Chasqui TV Oficial, que es también un comunicador alternativo que siempre está en las calles de Lima, ¿no? Llevándonos pues la información desde cada extremo de la capital con respecto a las manifestaciones que se hacen pues en las calles directamente. Chasqui, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano Juvenal? Bueno, queremos saludar primeramente al público que nos está mirando en estos momentos. Estamos en una transmisión en simultáneo a través de distintas plataformas de las redes sociales, ¿no? Como el canal del hermano Juvenal Salja TV, Chasqui TV y el hermano América Latina TV. También en estos momentos estamos conectados en simultáneo. Bueno, nos encontramos acá en el penal de Barbadillo, compatriotas. Bueno, como ya lo ha mencionado el hermano Juvenal, pues hemos venido hasta este penal de Barbadillo para ver pues en las condiciones en que se encuentra el presidente Pedro Castillo Terrones, a raíz de que el hermano Juvenal menciona pues no, que la propia primera dama se le ha comunicado no, que posiblemente esté mal de salud, no ha venido a constatar, y para eso ya el propio hermano Juvenal ha hecho su ingreso, hermano. Nosotros hemos constatado, muchos hermanos han venido acá para algunas personas que tienen dudas, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces nos va a mencionar en las condiciones que está el presidente Pedro Castillo. Por favor, hermano Juvenal, adelante, el público nos está mirando, pendiente de lo que está aconteciendo con el presidente. ¿En qué condiciones está, hermano? Bueno, primero que nada, tal vez decirle a la población pues que calme ¿no? Que tenga un poco de calma. ¿Por qué? Porque el presidente ya se ha opuesto porque han querido operarlo, ¿no? Han querido intervenirlo a través de una operación, a lo cual el presidente ha desistido y ha dicho bien claramente de que él no se va a operar. En todo caso, solamente está siguiendo un tratamiento alimenticio para superar este mal, que tiene mucho que ver con los discos, ¿no? Eso, fruto, por supuesto, de la edad, ¿no? Eso es natural, ¿no? Es por la falta de colágeno, ¿no? Y en todo caso está haciendo su tratamiento, pero no se va a someter a una operación porque entendemos que bajo este régimen todo puede pasar, ¿no? En todo caso, no se quiere tomar esos riesgos, ¿no? Ni tampoco, bueno, lo hemos sugerido también que no esté recibiendo, pues, pastillas de ninguna índole, porque, pues, por ahí, tal vez, ¿no? Se puede prestar, pues, a que puedan atentar contra su vida. En todo caso, el tratamiento que está haciendo es de manera natural, ¿no? Y, bueno, lo que más me sorprendió, hermanos, es, creo, esta empatía con el pueblo, porque otros pues estarían diciendo, se estarían victimizando, estarían diciendo estoy triste porque estoy preso, estoy mal porque me han encerrado, porque me han secuestrado, y se estaría quejando de todo. Pero sin embargo es tan grande el humanismo de nuestro presidente que me ha preguntado cómo está el pueblo. Entiendo que hubo manifestaciones, hubo detenidos, cómo están los hermanos. Eso yo creo que habla mucho del presidente, de esta forma tan humana con la cual él actúa frente a su pueblo, ¿no? Y está pendiente de lo que está pasando. Y por supuesto, pues en contraste a lo que Dina Ercilia Boluarte Segarra ha prácticamente no ha hecho entrever de que está adquiriendo aviones para el ejército, pues el presidente me ha hecho saber: yo más bien he querido vender el avión presidencial. Porque es eso, el pueblo no está en guerra por el momento, y por tanto pues no hay la necesidad de estar comprando pues prácticamente aviones para la milicia, ¿no? Y bueno, pues el presidente más bien, yo creo que en un gesto, digamos, de desprendimiento, pues ha propuesto en algún momento vender inclusive el avión presidencial, ¿no? Situación, por supuesto, de que a mí me llena de mucha alegría
escuchar de una persona pues como nosotros, de pueblo, provinciano, ¿no? De que pues antepone algunas necesidades, ¿no? De la población por encima de las necesidades personales, y eso definitivamente a mí también como ciudadano me ha llenado de mucha esperanza, ¿no? En todo caso, solamente pues él ha manifestado de que ojalá pues que ante toda esta crisis que se está viniendo, pues el pueblo se pueda organizar debidamente y pueda hacer valer pues su voz de protesta de manera pacífica, ordenada, como ya lo ha demostrado, yo creo, el sur, y ahora también las mismas organizaciones de acá de la capital Lima. El mismo Gustavo Adriancén ha reconocido de que no hubo ni un acto de vandalismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que hay vandalismo solamente cuando hay ternas infiltrados, de que hay vandalismo solamente cuando hay policías pues vestidos de civil, pero cuando la población se organiza de manera no consciente, pues no hay ningún tipo de vandalismo, y eso yo creo que hasta el mismo Ejecutivo lo ha reconocido a través del premier Adriancén. En todo caso, la recomendación que hace el presidente es pues de que sigamos defendiendo a la patria, nos organicemos de manera pacífica, ordenada, y hagamos prevalecer pues la voluntad de la mayoría de conciudadanos conscientes que está luchando justamente en defensa de su voto, que está luchando en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la democracia como tal, porque la democracia pues no solamente es cuando los ricos ganan, sino también cuando el campesino, cuando el hombre provinciano gana, como es el caso del presidente José Pedro Castillo Terrones. Ok, por favor, queremos hacer un breve, hermano, confírmenos si el audio se escucha con toda normalidad, por favor. Sí, ya confirmaron, por favor. Bueno, tenemos problemas de audio, sí, hermano, que son cosas que pasan en vivo y en directo, pero bueno, ya confirmaron, hermano, se escucha con toda normalidad el audio. Por favor, si nos confirman los seguidores de Chasqui TV que nos están apreciando en estos momentos, confírmenos si se escucha con toda normalidad. Gracias a todas las personas que nos están confirmando. Bien, continuamos. Hermano Juvenal, por favor, si nos podría precisar para que el público esté mirando en estos momentos, ¿cuál es ese mal que está quejando al presidente Pedro Castillo? ¿No? ¿Cuál es ese mal que exactamente pues no tiene ese problema? Porque sabemos que hace unas semanas atrás el abogado Wilfredo Robles nos ha confirmado pues no, que había salido incluso del penal en una ambulancia. Entonces quisiéramos saber de qué estará mal, del pie, del brazo, del hígado, del riñón, tiene un problema lumbar ya con los discos. Entonces obviamente eso, para el que entiende un poco de medicina básica, pues es por falta de colágeno, sí. A lo cual le han propuesto hacer una intervención quirúrgica, y por supuesto el presidente, pues al ver que no existen las garantías debidas, se ha negado, ¿no? En todo caso, no, para quienes se estén preocupando, tal vez, pues el presidente ya se está recuperando, está tomando un tratamiento natural, no se va a someter a una intervención quirúrgica que, bueno, ¿no? En estos momentos, con las condiciones en las cuales nos encontramos en el Estado peruano, tal vez pues no tendría un buen resultado. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar tu carrera, sino que también te abran el camino. Pero en todo caso, eso queda descartado absolutamente desde todo extremo. Lo ha confirmado el presidente, ha dicho que no se va a operar, que está mal efectivamente, pero que se está recuperando con un tratamiento natural. No es como para exagerar, se podría decir entonces esto. Bueno, solamente para acotar, yo sí, yo también sufro de este mal. Yo tengo principios de hernia, se podría decir. Yo también sufro de los discos, como se dice. Y hasta la actualidad, como ustedes ven, hermanos, yo correteo, como se dice, en las calles llevando la información. Y bueno, no, también hago ese tratamiento con productos naturales, no, simplemente es por falta de colágeno, como se dice, ¿no? Entonces, no queremos alarmar al público, ¿no? De que el presidente está mal. Algunos ciudadanos pues dicen, no, que hay que hacer algo por el presidente, y quieren alarmar, quieren dividir y todo eso. No es tanto para eso, compatriotas. Ya el presidente está en un tratamiento, repetimos, naturalmente, ¿no? Sabemos que no es bueno estas medicinas que puedan estar tomando, no sabemos qué tipo de medicina también pueda estar ingresando de repente en esta dictadura, ¿no? Entonces, siempre recalcando eso. En cuanto a su emoción, ¿cómo usted lo ha visto el presidente, hermano Juvenal, ¿no? ¿Qué ánimo tiene? ¿Cómo está sobre ese tema, hermano? Bueno, en lo personal yo lo he sentido alegre porque
se ha enterado también seguramente de nuestra participación en México, se ha enterado de nuestra participación en el Seminario Internacional del PT, ¿no? Y bueno, él muy contento, me ha felicitado, ¿no? Por haber expuesto en el plano internacional, ¿no? Lo que nos está quejando acá como pueblo, como Estado en el Perú. Y nada, ¿no? Lo he sentido contento, fortalecido en ese aspecto, y la única recomendación pues que hace es de que tengamos cuidado, ¿no? De gente infiltrada, tengamos cuidado de todos aquellos que quieren sabotear las luchas justas del pueblo, y que lo hagamos pues de manera ordenada, ¿no? Que sea pacífico, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de restablecer, ¿no? Lo que se está perdiendo, la democracia y el Estado de Derecho. Por lo demás, no haga una opinión, digamos, política, sino más de preocupación, porque creo que el día de ayer tú has visitado una comisaría, hermano Chasqui, y bueno, pues el primer día se ha detenido injustamente a muchos compatriotas que a la falta de pruebas, esto es lo que pasa, ¿no? En una dictadura, han terminado soltándolo. Entonces yo creo que la preocupación también del presidente es justa con respecto a su pueblo, porque este pueblo aún no ha bajado los brazos, sigue en pie de lucha, y en todo caso tal vez es una recomendación mínima, ¿no? No tiene nada que ver, yo creo, con la injerencia política ni nada, es más de contexto social y de preocupación de un presidente con respecto a su pueblo, nada más. Bien, sí, como menciona usted, hermano, sí, por supuesto que el día de ayer hemos estado en asuntos sociales para todas las personas que nos están mirando en estos momentos, en donde hemos podido constatar, pues, no, que hay ciudadanos detenidos. Todavía hasta ayer, hasta las 8 de la noche hemos estado, y todavía había 3 detenidos. Hemos estado conversando con los familiares afuera, en la cual pues hemos consultado si podíamos hacer un en vivo o no, y bueno, hemos respetado la decisión de la familia de que no, porque ya habían coordinado con los propios abogados y con los efectivos policiales que ya iba a salir en las próximas horas. No hemos respetado eso, queríamos poner en pública, en conocimiento, no al público, pero bueno, hemos tomado esa decisión, por eso que no hemos hecho ese video, pero aclaramos que los propios ciudadanos que han estado esperando a sus familiares ahí, que nos han informado que ha habido un aproximado siquiera de 10 a 15 detenidos, hermanos, había detenciones, ¿no? Bueno, aparte de la dictadura, ¿no? Ante una marcha pacífica, han venido desde el cono norte los detenidos, han venido desde el sur los detenidos, de San Juan del Lurigancho, y es por eso que había mucha cantidad. Lógicamente nosotros no podíamos abarcar, poder mostrar esas imágenes, no, solamente sabíamos que en el centro de Lima habían detenido como a 2, 3 personas, pero las detenciones habían un aproximado de 15 personas hasta más, hermano. Esa es la información. Hermano, en base a esta lucha que estamos llevando, ¿no? Que hoy en día se está agudizándose más la situación de nuestro país, me imagino que usted le ha informado que en estos momentos pues hay una lucha por parte de los hermanos transportistas que están sufriendo esta inclemencia, ¿no? Que la situación del país, pues, no, a raíz de la delincuencia, hermanos, está que se pone más agudo, como se dice, ¿no? Entonces, le ha informado, imagino, el presidente eso. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente? ¿Está apoyando esta causa? ¿Ha dicho que nos sumemos? ¿Qué es lo que le ha informado más o menos respecto a esto? Bueno, no hay, digamos, un llamado por parte de él, no, para nada. Lo que él está más preocupado es por el ser humano, por el ciudadano, no por el que sale tal vez a exponer su propia integridad a las calles. Y dice, no, hay que tener cuidado, hay que portar nuestro DNI, y si van a manifestarse, pues háganlo ordenada y pacíficamente. Esa es la recomendación, evitar que se infiltren, porque va a haber mucho infiltraje en ese proceso. Eso es natural, ¿no? Y ya lo hemos evidenciado con un sinfín de pruebas en todo el proceso, que más ha sido el infiltraje de policías vestidos de civil que los mismos manifestantes, ¿no? En todo caso, de eso está enterado, y en todo caso la recomendación que él hace solamente es eso, ¿no? De que seamos responsables en portar nuestro DNI, que no nos expongamos, que sea de una manera pacífica si es que se va a manifestar. Y es eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con que él pueda hacer una convocatoria. Cuidado y luego mañana salgan y digan, está convocando desde el penal, no, para nada, sino está preocupado. ¿Por qué? Porque él siente ese compromiso como presidente, que es pues de que su pueblo no lo ha abandonado, que su pueblo sigue en pie de lucha, y él también siente pues esa responsabilidad de preocuparse, de velar qué está pasando con esos hermanos detenidos, ¿no? Dirigentes perseguidos y todo ello.
Solamente eso. Bien, hermano, bien, felicitaciones. Bueno, respecto a su opinión, hermano Juvenal, nos podía regalar, ya que estamos tocando este tema, respecto a esta lucha que estamos viendo, porque sabemos que se va agudizando esto, se van sumando más organizaciones sociales a esta lucha convocada por los hermanos transportistas. Hemos visto opiniones en las redes sociales, incluso nos han llamado, nos escriben a nuestro personal también desde la ciudad del sur, ¿no? Exclusivamente desde Puno. Mencionan ellos, pues dicen, bueno, a veces dicen, bueno, ahí está, pues, que se frieguen estos señores limeños que no nos han apoyado en la primera toma, segunda toma, cuando nos han arranchado la democracia de nuestro país. Les hemos dicho que a estos limeños, señor, ¿por qué no se sumen, no? Ahora que les ha tocado la puerta, recién la delincuencia a ellos, ahora recién salen. Ante eso, ¿cuál es su opinión usted como puneño, hermano Juvenal? ¿Qué podría, cuál sería el mensaje a lo que están mencionando los propios hermanos del sur, ¿no? Bien, a ver, primero que nada hay que identificar quién lo dijo, en qué contexto lo dijo. Primero que nada, yo creo que el sur lo que hizo fue despertar la conciencia social. Y creo que cumplimos con nuestro cometido, y era pues de ver que sean conscientes los de la capital Lima, no que ellos tomaran como suya esta lucha. Yo creo que en ese aspecto lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque por fin se puede ver a los transportistas no haciendo ejercicio de su libertad a la protesta, ¿no? Entonces, a las amas de casa, si al ver esto, ¿cómo podríamos nosotros decir que no apoyamos o no respaldamos? No, lo que tal vez por ahí no lo has entendido, tal vez te habrán dicho, ahora entenderán por qué el sur marchaba, tal vez esa era, ¿no? Ahora dense cuenta por qué no ustedes no apoyaron a los del sur. También es válido el cuestionamiento, pero en estos momentos no estamos para dividirnos y decir, no, pues ahora que marchen ellos o que se solucionen la vida a ellos. No funciona así. Esto yo creo que es un mal generalizado de todo el Estado peruano, y no solamente debe de estar inmerso Lima y el sur, sino también el norte, todo el Perú, porque entendemos de que dentro de todas estas leyes lesivas hacia el pueblo, pues contemplan el fortalecimiento al crimen organizado, y eso está costando vidas humanas. No lo podemos pasar por agua tibia, verlo como si nada estuviera pasando. Yo creo que esto es un compromiso de cada ciudadano consciente, de cada persona que en algún punto, si dejamos pasar que esto se pudra más, pues van a terminar pagando cupos hasta el heladero de la esquina, el Canillita, el taxista, absolutamente todos. No podemos llegar a ese extremo, y este es un compromiso, yo creo, de carácter nacional, ¿no? En todo caso, cada uno sabrá cómo se integra a la lucha, cada uno sabrá cómo se organiza, pero de lo único que estamos seguros es de que si es que nosotros no reclamamos, no exigimos al Poder Legislativo, no va a dar su brazo a torcer, y seguramente van a seguir aprobando estas leyes, y con ello lo único que vamos a tener a futuro es una ciudad en caos, lleno de extorsionadores, sicarios, lleno de estas personas que te cobran cupos, y ahí no creo que tengamos ni siquiera la opción de desarrollarlos. Tanto que habla la derecha, ¿no?, de que se requiere atraer inversión privada. ¿Ustedes creen sinceramente que un empresario serio pueda venir a un país en donde están elaborando leyes que protegen a los delincuentes, a las organizaciones criminales? Es imposible. En todo caso, estas leyes lo que van a hacer es ahuyentar más bien la inversión privada, y con ello no se garantiza el incremento del PBI. Eso, pero sí también siempre recalcando, hermano Juvenal, que la delincuencia o la extorsión no les ha tocado la puerta a las grandes empresas, ¿no? A Metro, Plaza Vea, el Extra, a estas empresas no les está tocando. Hay esa posibilidad de que le pueda tocar a futuro, por supuesto que sí. Eso sí. Solamente un mensaje, hermano Juvenal, ya para estar ingresando en la parte final, por favor, un mensaje para Chasqui TV, a los seguidores que nos están apreciando, hermano, como un luchador social, como un comunicador social, como un buen puneño que nos han venido a dar ejemplo, pues como... Hermano, solamente ese mensaje tal vez no solamente